Buenas tardes, queridos televidentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a nuestro noticiero. El día de hoy tendremos una charla bastante interesante donde hablaremos de la epistemología de la psicología, abordándolo desde distintos enfoques. Vamos a hablar de conductismo, humanismo y de psicoanálisis. Así que por favor voy a presentar a mis excelentes compañeros. Tenemos acá a Alison Castañeda. Por favor, Ali, cuéntanos. Hola, pues muy buenos días a los televidentes. Pues yo soy profesional en psicoanálisis. Ahorita mismo estoy en Viena y estoy haciendo pues mi maestría. Espero que pues con toda la información que hoy les voy a dar pues sepan un poco más y se aclaren muchas dudas y juicios que se tienen sobre el psicoanálisis. Muy bien, muchas gracias, Alison. También presentamos a Sara Aguirre. Sara, coméntanos. Hola, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Yo el día de hoy me encuentro en Italia, por eso estamos en una videollamada. Soy especialista en el humanismo, tengo una especialización y estoy haciendo ahorita nuestra maestría. Espero también poderles dar toda la información que al día de hoy se está desfigurando un poco. Y yo soy anfitrión Sebastián Ospina, estoy ubicado ahorita en Miami, estoy en el estado de Florida, realizando un magíster en conductismo y en ciencias aplicadas basándome en teoría de Skinner. Así que, pues nada, demos inicio a nuestra conversación. Inicialmente quería agradecerles por asistir a esta videollamada y pues vamos a hablar un poco. Estamos afrontando una problemática bastante curiosa y es el hecho de que justo se desconoce mucho en la epistemología. Estamos afrontando muchos sesgos, muchos prejuicios y pues vamos a aclarar un poco las cosas. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de esos enfoques? ¿Cuáles son los principales conceptos que manejan sus enfoques? Si quieren, iniciemos con Alison. Alison, ¿podrías decirnos cuáles son los principales conceptos que manejan el psicoanálisis? Desde el psicoanálisis desde que surge, básicamente debido a Freud, siempre va a haber como unas ciertas bases. En lo principal va a ser como el sujeto cognosciente fragmentado, en el que pues vamos a dar mucha relevancia al inconsciente, que pues la vida psíquica que existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia. Pues esta también va a estar por debajo de algo que vamos a concebir como el preconsciente, en el sentido de que esto es aquello sobre lo que podemos volvernos consciente cuando tratamos de pensar en ello. Otro de los conceptos principales que vamos a tener son los procesos psíquicos profundos, involucrando al yo, al ello y al superyo. El yo va a ser como ese asiento principal de la conciencia y el agente de la mente que ejerce la represión y va a consolidar e integrar pues los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladadas a la acción. El Wow. ello va a ser la parte inconsciente de la mente, el sitio donde mora la parte reprimida o lo incognoscible de la memoria y pues va a dar rastros de las experiencias infantiles. El super yo va a ser esta guía de la mente y la conciencia y va a ser el lugar donde se recuerdan las prohibiciones y los ideales por los cuales se luchan. Estas experiencias tempranas de la niñez que les mencioné son amalgamas de fantasías y realidades caracterizados por deseos pasionales, que van a ser estos impulsos primitivos o las ansiedades infantiles. Una de las cosas como más famosas o que más suenan um, alrededor del mundo de lo que se concibe como psicoanálisis va a ser como este desarrollo psicosexual, que muchas veces va a ser criticado porque van a decir que Freud solamente se centró en la sexualidad humana o que volvió todo sexualidad. Y en realidad lo que pasa es que en estas diferentes fases, que van a ser la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital, se va a dar como ese conocimiento del sujeto con el mundo a través pues, de los sentidos. El complejo de Edipo, una parte sustancial y que creo que muchos han hablado de ella, Un que poco es polémica. como este sujeto, sí, sí, no, por muchos, es el suceso que orienta el deseo del sujeto con la falta. También pues vamos a hablar de los sueños que van a ser realización de los deseos y pues ya básicamente la concepción del desarrollo de la teoría psicoanalítica va a ver los dos conceptos más principales que van a ser la represión y el conflicto psíquico. La represión como este proceso que tiene lugar cuando una pulsión pues de naturaleza sexual o agresiva se va a enfrentar a las resistencias del individuo que lo privan de su satisfacción por considerarla peligrosa.
Pues básicamente son esos, entre otros como la transferencia, que son muy importantes dentro de la terapia, dentro del análisis, y la asociación libre, que es nuestra principal herramienta pues para este proceso psicoanalítico. Bien, muchas gracias, Alison. Sara, por favor, comunícanos cuáles son los principales conceptos que tiene el humanismo. Bueno, yo también les puedo dar un poco de contexto de cómo surge el humanismo para poder hablar de sus principales conceptos. Y es que el humanismo surge en respuesta al psicoanálisis y al conductismo, que lo tomaremos más adelante. Y aunque se tiene mucha polémica en el año en el que surgió, se sabe que surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque responde como a esta idea de vivir a pesar del sufrimiento humano. Entonces, yo les traigo como estos diferentes conceptos que igual se utilizan mucho en la cotidianidad, pero que en el humanismo son diferentes. Entonces, vamos a empezar hablando de la autorrealización. Eso también les traigo también muchos autores citados que son importantes y son clásicos del humanismo. Entonces, la autorrealización se conoce como la propensión natural del ser humano hacia el desarrollo de su potencial pleno, o sea, algo que tiene que alcanzar. Esta es una teoría que la toma Maslow, que se hace muy famosa, y encontró como ciertas características para promoverlas en las personas de que pudieran autorrealizarse, ¿no? Entonces se encuentra personas que tienen el potencial pleno y qué características tienen estas personas para alcanzar ese potencial pleno. Entonces, que son conscientes, que son honestas, que son libres y que tienen confianza. Luego también tomamos la libertad de la responsabilidad, que como les digo es diferente para el humanismo que en general el concepto cotidiano, y es que las personas tienen la capacidad de elegir y moldear sus vidas, de ahí parte también mucho el humanismo. Entonces desde Víctor Frank, que también es otro autor clásico, él tiene el concepto de la libertad de y la libertad para. La libertad de cosas de las que yo me puedo deshacer y romper, y la libertad para, que es con la que trabajamos los humanistas. Y es la decisión sabiendo las cosas que tú no puedes cambiar. Mientras que la responsabilidad, yo les traigo como el refrán de cuando la vida te hace una pregunta, es tu responsabilidad dar una respuesta. Entonces, se es libre de hacer y se es responsable de responder. Luego también se tiene la experiencia subjetiva, que igual también la voy a abordar más adelante, y es en el que cada individuo percibe la realidad de manera única, y esta percepción es central para comprender su comportamiento, ¿no? También nos basamos mucho en este tipo de subjetividad. Y por último, la relación terapéutica, que también choca o es muy diferente con los otros enfoques, y es que se hace un énfasis en la empatía, en la autenticidad, aceptación incondicional positiva como base para el cambio, ¿no? Entendemos que lo que cura es el cambio entre estas dos personas. Partiendo de que el concepto de enfermedad es diferente para el humanismo, lo que es estar sano y lo que es estar enfermo también es diferente. Y pues se tiene en cuenta la relación yo-tú y no la yo-ello, en lo que se basa en condiciones de igualdad en función del compromiso con el otro. Se lleva adelante en condiciones que convengan todas las partes, ¿no? Es una construcción entre ambas partes, entre el terapeuta y el paciente. No, Sara, muy interesante. Muchas gracias a las dos por eh, pues, brindarnos esta información tan útil. Y pues el día de hoy pues, vamos a hablar también un poco de conductismo. O sea, también para aspectos muy generales hablar, el conductismo se origina pues a finales del siglo XIX, siglo XX, o sea, viene de una influencia pues del positivismo científico. Tiene como su principal exponente a Watson, a John B. Watson, en un postulado de Psychology as Behaviorist Views It, en el que habla de principalmente cómo se centra en el estudio de conductas únicamente observables y medibles. Es el principal concepto que se maneja en conductismo. Es una ciencia del comportamiento, pues ante cualquier hallazgo empírico se dictan los cánones sobre qué tipos de preguntas pueden ser válidas o qué métodos son aceptables para aceptar las respuestas. Eso pues lo medimos en términos de frecuencia, en disponibilidad del tiempo, en la intensidad, en cuanto lo muestra pues el consultante. Y también otro aspecto que es clave dentro del conductismo es hablar de su, pues como ya saben, es usualmente antidualista. Esto a veces choca con enfoques pues como el de
psicoanálisis justamente debido a que se restringe a un grupo limitado de métodos y formas para pues reafirmar esta concepción particular de lo mental y no lo valida, o sea, no es pertinente dentro de este rubro. Ellos reconstruyen el reconocimiento a partir de una serie pues, de supuestos empíricos, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero en esencia es entender la conducta de dicho organismo, entender su relación con el ambiente y la efectividad dentro del ámbito de la investigación. Y pues finalmente decimos que el conductismo trae consigo una serie de valores, pues este tiene como meta una ciencia para el comportamiento, el sugerir estándares para evaluar esta actividad. Y lo importante de dicha ideología es que a mayor sea el área de estudio del comportamiento, con énfasis aplicado, el conductismo puede promover mejores intervenciones más congruentes con los intereses que tiene la sociedad en este momento. Entonces, pues nada, chicas, vamos a empezar un poco hablando de los postulados. Me gustaría iniciar, ya que estamos retomando con el conductismo. Para poder generar una intervención congruente con intereses sociales, aparece uno de los pensadores que más me gusta en este ámbito y es Skinner y su conductismo radical. En él se propone que como objetivo es destruir los cimientos de la concepción del hombre, donde surge pues estas ideas de que es un ser libre, autónomo, que es alguien responsable de su conducta, pero realmente en este enfoque decimos que el hombre actúa, reacciona, pues es totalmente determinada por el contexto, o sea, y la autonomía se ve como si fuera una ficción que desvía la atención de, pues, de reales causas de la conducta. Hablamos de, pues justamente está el otro postulado, donde se ve al ambiente como determinante del comportamiento y pues se encuentra que una persona es un factor determinante dentro de dicho contexto, donde las experiencias y el entorno social van a influir en que adquiera y pueda modificar conducta. Un poco más inclinado hacia el tema de la investigación, se habla de que maneja una objetividad y una cientificidad, pues porque el conductismo lo que busca es ser una disciplina con estas bases, que utiliza solo métodos de la observación y de medición de comportamientos, busca pues, la recolección de los datos y realizar experimentos controlados con el fin de validar sus teorías. Y pues como la base de dicha conducta, hablamos de que el aprendizaje será fundamental para entender cómo se comporta el humano. Habla del estudio de cómo los individuos pues, adquieren estas nuevas conductas por medio de condicionamiento o asociación de estímulo-respuesta. ¿Cuáles son los principales postulados que manejan ustedes? No, a partir del conductismo, evidentemente el psicoanálisis es muy distinto. Y pues ya Bastante. que habías mencionado como los principales exponentes, yo quisiera también mencionar, pues obviamente creo que todos reconocemos a Freud, creo que es muy famoso por su imagen, por la famosa foto en con la que siempre lo referenciamos. Y pues básicamente es que Sigmund Freud vive una época entre 1856 y 1939, donde va a sacar a partir de diferentes libros el desarrollo de su teoría psicoanalítica. Al principio, pues era muy diferente lo que concibió Freud como psicoanálisis a partir del inconsciente a lo que terminó desarrollándose ya pues hasta sus últimos días. Y que muchos de sus aprendices de este método también fueron evolucionando e incursionando en nuevas áreas. Pero pues para iniciar, básicamente su modelo de la mente pues básicamente asumía unas pocas bases teóricas. La vida psíquica básicamente es activada por energía de dos tipos de fuerza pulsional. La primera va a ser como la teoría de las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. Y en la segunda teoría pues ya se va a desarrollar esta vida de pulsiones de muerte, sexualidad o de agresión. Estas pulsiones van a ser representadas por demandas básicas del cuerpo a la mente y van a hacer que básicamente se conocen a través de esta búsqueda que va a emprender el sujeto para poder satisfacerse a través de otros objetos. Y también otro de mis autores como favoritos a partir de este psicoanálisis va a ser Jacques Lacan.
que va a incluir ideas como el significado del lenguaje, el fado, el deseo, además de conceptos como el estadio del espejo, del imaginario, lo simbólico y lo inalcanzable que va a ser lo real. Él pues llama a un retorno a los conceptos fundamentales de Freud e inició un profundo debate y elaboración de los conceptos nodales del psicoanálisis, lo que finalmente pues estableció el rol primordial de la metapsicología para entender pues esta psiquis humana. Básicamente esta resaltó la importancia de la teoría pulsional y dio un énfasis en la sexualidad, la subjetividad, el lenguaje, el deseo y la función estructural del complejo de Edipo. Pues en particular esta posición que uno toma a partir del otro. Y creo que los aportes más importantes fue de hecho incluir el lenguaje porque eso le da cabida como una capacidad de análisis a través de una ciencia del lenguaje y de la comunicación. Después de esto vamos a tener a Ana Freud con la escuela del yo y el ego psicoanálisis a partir de Heinz Hartmann. Básicamente pusieron su atención en el trabajo sobre la parte consciente e inconsciente del yo. Ana Freud es bastante reconocida porque ella trabajó sobre el desarrollo de la sexualidad infantil y como este mundo infantil es en realidad bastante misterioso y amplio y fue una de las cosas que digamos su padre no abordó a profundidad y ella lo llega a hacer. Básicamente estos son los tres principales que creo que pues son los que más orientarían al conocimiento del público a entender lo que es el psicoanálisis. Pues qué curioso, la verdad. Yo escuchándoles a los dos me doy cuenta de pronto que igual siendo psicología, porque chocamos tanto o es tan diferente, el psicoanálisis a mi parecer ahora como lo estoy viendo, igual que la historia, muy subjetivo y el conductismo muy arraigado a la ciencia. Mm, Entonces yo les traigo otros postulados, también desde diferentes autores, pero el que más vamos a retomar y el que el humanismo como que retoma y se basa mucho más es el James Buchenthal. Entonces, él dice varias cosas. Primero, que el hombre es más que la suma de sus partes, me imagino que eso también lo han escuchado muchísimo, sí, y sí. es que lleva a cabo la existencia como algo mucho más allá. Se trata de la trascendencia que conlleva como a superarse, en donde su participación es base de su identidad y la identidad del ser humano se da en la unicidad de sus características, ¿no? Entonces el hombre es mucho más allá que de pronto desde el psicoanálisis, desde su inconsciente o sus estructuras psíquicas y el conductismo desde sus conductas, ¿no? El hombre es mucho más que eso. El hombre es consciente, el hombre es aquí y ahora el humano se da cuenta pues de la situación en la que se encuentra y puede revisar su estar siendo. Su estar siendo es lo mismo que el hombre consciente que tiene con congruencia con sus acciones y que se da cuenta pues que está aquí y ahora. El hombre que tiene la capacidad de elección, también muy atado a la libertad, como les había hablado anteriormente. El hombre hace uso de su libertad, en donde siempre tiene que decir, se trabaja desde que el hombre está encerrado en su propia libertad y actúa según las decisiones que se le plantean. Entonces el hombre, más allá de la suma de sus partes, igual tiene que decidir. El hombre es intencional, hace parte también del postulado del hombre es consciente o estar siendo, y en donde está orientado hacia una meta. Siempre tiene un valor que tiene que alcanzar y cotidianamente es necesitado y sus metas lo llevan a la autorrealización, como les había hablado también de Maslow. También pues les traigo otros autores con postulados importantes, pero de pronto no tan básicos en el humanismo como lo es Bugental. Entonces volvemos a retomar a Abraham Maslow, que él se dio cuenta que la mayoría de las personas se conformaban con las necesidades básicas, pero que personas estaban tratando de buscar algo más y esas personas que están tratando de buscar algo más son las que llegan a terapia, que me parece algo muy lindo. Y también formuló la pirámide de Maslow. El momento pues, del crecimiento personal, de la autorrealización, se interrumpe o se descuida, nacen muchas de las reacciones, obsesiones o interpretaciones ocasionales que nosotros nombramos como problema o enfermedad. Luego está Carl Rogers, que él creía que el individuo percibe el mundo que lo rodea de un modo singular y único, también atado con lo de Bugenthal, que el hombre es estar siendo, el hombre consciente.
y pues que estas percepciones construyen su realidad o mundo privado. La única realidad que cuenta con la persona es la suya. De pronto ahí podemos darnos la mano un poco con el psicoanálisis desde esa parte, ¿no? Que muy subjetivo y que su única realidad pues es la de esa persona y cómo la vive. Considerando todas estas ponencias de mis compañeros, es interesante que las diferencias igual epistemológicas en realidad no sean como necesarias para esta guerra como psicológica que se tiene en todo momento, que es como que se atacan unos a otros, sino que es precisamente otras ópticas, otras formas de abordar la realidad de las personas y que puede que les funcione, ¿no? Dependiendo de su situación. Pues sí, y la verdad Sí, también estoy de sí, acuerdo, porque siento que sí, sí, Pues sí. yo creo que como enfoques de psicología, pues priorizamos el bienestar del ser humano. O sea, al fin y al cabo nosotros estamos estudiando justo eso. Tal vez yo acceda al bienestar de otra forma, interpretando otras cosas, pero es igual de válido. bueno, de pronto yo también estoy muy de acuerdo en dejar esta guerra tonta. De pronto estos espacios también son muy nutritivos para los jóvenes psicólogos que también están tratando de buscar qué les gusta más y evidentemente también para los pacientes en qué les sirve más, porque pues esta guerra es muy tonta sabiendo que los pacientes sienten malestar y cuál es el que les funciona más. Bueno, televidentes, espero que esta charla esté siendo bastante amena con ustedes. Y ahora vamos con el título, los fundamentos epistemológicos. ¿Qué es eso que nos sustenta? ¿Qué es eso que sustenta el humanismo, Sara? Bueno, igual yo lo voy a ir retomando también a lo largo de los siguientes puntos que queremos tomar, pero en conclusión, el fundamento epistemológico del humanismo, también como lo hemos venido hablando, se sustenta mucho en el enfoque fenomenológico, ¿no? Y en donde la realidad se entiende a partir de cómo lo perciben los individuos. Entonces, choca mucho de pronto con otras teorías y pues no se entiende como una entidad más objetiva y también epistemológicamente es forma constructivista en donde el conocimiento se construye en función de las experiencias individuales. Igual lo voy a ir retomando más adelante, pero creo que Alison va a estar un poco de acuerdo conmigo en esta parte. Sí, sí, de hecho son las experiencias individuales y creo que pues para empezar hablando de este fundamento epistemológico, me gustaría retomar que Freud de hecho sale pues, de algo que podríamos considerarnos un poco ciencia, sale de la medicina, él está muy en contacto con lo que es la enfermedad, pero sin embargo él logra darle otra visión a algo que no se estaba abordando y era como de muchos de estos síntomas de hecho no tenían una base orgánica. Entonces, pues a partir de este desarrollo de su nueva teoría, vamos a decir que es una disciplina independiente. Es una disciplina que genera una ruptura epistemológica, hace un cambio en ese pensamiento y le va a dar paso a un saber ideológico en calidad de conocimiento aparente y un desconocimiento de la estructura que lo determina. Va a ser hacia el conocimiento científico edificado a base pues, de la producción de conceptos que se enfrentan a los datos sensoriales y a las convicciones espontáneas. Va básicamente estas nuevas teorías, sin la intención como tal de posicionarse así, va a ser como lo que Copérnico postuló para la sociedad de la época, donde se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, entonces va como a desplazar un poco este antropocentrismo que se tenía muy situado como de que el ser humano es el que tiene el control de todas sus acciones y lo va a situar, lo va a desplazar, va a ser el inconsciente, algo de lo que no tiene acceso, algo de lo que no tiene control. Eso va a ser lo que va a regir en sí su vida diaria a través de los mecanismos que les mencioné, como la represión o a través de esta formación psíquica que va a partir a partir pues, del complejo de Edipo. Otra de los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis va a ser el dinámico exegético, que va a ser como este sentido de una realidad que se construye en el pasado y que está determinada por los procesos inconscientes, a partir de abarcar también este enfoque hermenéutico interpretativo y que se va a distanciar mucho de las tradiciones positivistas, que también va a incluir a lo largo del desarrollo psicoanalítico, va a hacer un cambio estructural que va a estar ligado al significado y al lenguaje, como tal lo mencioné por parte de Lacan. Entonces creo que es este distanciamiento de lo positivista
lo que muchas veces como que choca con lo del conductismo, que supongo que Juan ahorita lo va a explicar, Sí. y que es como algo de lo que siempre se peleó, como de, por eso el psicoanálisis no es ciencia. Pero creo que muchos de los conceptos abstractos que se utilizan en la ciencia, en la física, de hecho, fueron retomados desde Freud y por eso él logró eh, tratar la psiquis humana como un mecanismo de represión a base de la termodinámica. Hablando de en el ámbito conductismo, pues en el conductismo hablamos de un poco de muchas influencias, principalmente por la fisiología rusa, el ya reconocido trabajo de Iván Pavlov con el perro y el refuerzo. Eh, pues todo esto se está basado en un enfoque un poco más grande, al cual le vamos a llamar la causalidad moderna, y es que busca justo esta relación entre causa y efecto de entre lo que podemos observar, que es los estímulos y las respuestas. Eh, Tal vez un poco no es el referente epistemológico principal, pero sí va a ser la base para entender el tema del representacionalismo de la modernidad empirista que maneja el conductismo justo en eso. Y con trabajos como el enfoque, como el de Skinner, donde principalmente pues trabaja desde una perspectiva pragmática, busca ver esta unidad práctica de conocimiento y cómo aplicarlo para mejorar las condiciones humanas. Como ya lo dije, hablamos un poco de empirismo en la medida que pues proviene de la experiencia sensorial y de la observación directa. Hay un énfasis muy especial en esta recopilación de los datos y una experimentación controlada. Y también podemos hablar un poco del mecanicismo, o sea, el entender el comportamiento como estas respuestas automáticas o mecánicas. Entonces, pues sí es un choque un poco fuerte con el tema dualista que maneja psicoanálisis o que incluso el mismo humanismo puede llegar a manejar. Como ya sabrán, vamos a abordar un poco el tema de las evidencias. Nosotros trabajamos con el ser humano y si bien es cierto, en aspectos generales recolectamos datos cualitativos y cuantitativos. Pero como lo abarcamos en distintos enfoques, me gustaría iniciar con el enfoque conductista. En aspectos muy generales hablamos de que se valida en la medida en la que sea una observación directa, como ya lo he dicho, se busca analizar el control de variables, la generalización, eh, qué tanta intensidad o frecuencia está presentando. Y esto se interpreta pues por tres métodos inicialmente. El primero va a ser el análisis funcional, en identificar esas variables ambientales que mantienen a la conducta y comprender la función que cumple dentro del contexto. Toda conducta tiene un objetivo y entonces en el conductismo lo que buscamos es ver cómo estas relaciones se dan para poder modificar o controlar. El diseño experimental va a estar un poco más interesado en esto, en la manipulación de las variables y ver cómo tiene un efecto dentro de la conducta. Cómo se establecen las relaciones de causa y efecto, cómo los analizamos en el análisis funcional. Y finalmente tenemos una observación sistemática, donde sin tanta intervención registramos frecuencia, duración e intensidad en una condición natural o controlada. Va a dar paso a humanismo y luego podemos seguir con psicoanálisis. Yo les había dicho, pues que evidentemente va unido con la epistemología que nosotros manejamos, pero pues al ser constructivistas se basa en la evidencia que proviene de narrativas, en los estudios cualitativos, entrevistas y experiencias vividas. Al día de hoy sabemos que no cualquier experiencia narrativa, las entrevistas tienen que ser estructuradas y pues que el estudio cualitativo al día de hoy es ciencia, pero que se criticó mucho en su tiempo. Más que las mediciones objetivas, su validez se juzga por la profundidad con la que los datos capturan la experiencia subjetiva y por su capacidad de promover cambios en las personas, por la que se prioriza la utilidad terapéutica sobre la estadística. Lo mismo que les estaba comentando, que me parece tonto seguir peleando entre nosotros y que pues cuál le favorece más al paciente. Y por lo pues cual ha sido muy criticado, por lo que se entiende pues que no es ciencia desde una meta estadística o de pronto más cuantitativa. Pues creo que desde el psicoanálisis esto sí, creo que nos han dado palo durante lo largo de la historia, Un creo, poquito. eh, porque muchas veces otra vez juega esto de que el psicoanálisis no es ciencia y a través de esta subjetividad, entonces como que no es válido, pero sin embargo creo que es bastante, utiliza bastante el método científico. Freud procuró que eso fuera así
Y esa validez de las evidencias siempre lo vamos a hacer a través de procesos basados en la indagación y en la pregunta. Y vamos a concebir que la ciencia es solamente esta aproximación a la verdad que trata de disminuir el error, pero sin embargo nunca va a llegar a una verdad absoluta. Vamos a partir del realismo epistemológico, donde pues se da la posibilidad de conocer ciertas entidades existentes independientemente de nosotros y tal cual son ellas en sí mismas. Es como el conocimiento va a ser esta copia de la realidad exterior e independiente, donde la ciencia tiene la tarea de avanzar descubriendo una verdad que aparece cubierta y que va a existir a pesar de la ignorancia del sujeto, o sea, a partir de nosotros. Entonces el psicoanálisis va a surgir y va a descubrir algunas leyes que desde otra óptica por las cuales se gobierna el comportamiento, si lo quieren decir así, del sujeto. Pues interpretación de datos, mucho más que eh, de sentarnos y escribir como muchos pintan que nos sentamos ahí, la persona hable y hable y nosotros solamente anotamos, pero en realidad no, lo que nos hacemos es a través de métodos y técnicas como la interpretación, el análisis de la transferencia, el análisis de la contratransferencia, porque también vamos a citar que el analista se va a situar en un lugar, obviamente como es un ser humano, en el que va a tener que estar muy pendiente de sus propios aspectos contratransferenciales con el analizante y vamos a contar con una estrategia y una táctica. La estrategia va a ser la transferencia porque va a ser necesaria para el ejercicio terapéutico y la táctica va a ser la interpretación. Partimos desde donde lo que se oculta también es lo que se revela y va a ser algo que significa que se construirá una verdad a través de los conceptos y va a haber una detallada lectura de los síntomas y los signos de los enfermos que dan cuenta mucho de cómo esta persona se moviliza con su realidad, de cómo muchos de los factores que repercuten en su vida diaria lo van a llevar precisamente a la terapia a partir de sus síntomas de los que vienen a quejarse, pero también vamos a resaltar la importancia de aquello de lo que no se habla, porque de lo que no se habla va a dar cuenta mucho de la organización de las personas. ¿Qué les parece si abarcamos un poco el tema de la subjetividad? Pues tengo entendido que para el conductismo la subjetividad es bastante rechazada. O sea, por razones obvias, la acción y el comportamiento solo es lo verdaderamente importante. Más allá de cómo se percibe o no, siempre hay una fuerte crítica de estas corrientes como el mentalismo. Pero me gustaría escucharlas a ustedes, o sea, dentro de sus enfoques, cómo manejan ese tema de la subjetividad, de que varíe tanto la percepción del ser humano. Y pues más que todo inclinado a Bueno, la pues investigación. claro, claro. Pues la subjetividad, como yo les había dicho y como lo retomaba mucho en mi diálogo, pues es muy importante para el humanismo, ¿no? De ahí ¿Mm? parte la terapia. Y pues es un valor muy esencial para la investigación, ya que permite captar la riqueza de la experiencia del individuo y pues no es que busque eliminar sesgos, sino reconocerlos y utilizarlos para reconocer la comprensión del fenómeno humano que nosotros estamos investigando. Investigador barra terapeuta adopta el papel diferente a otros estilos terapéuticos en este proceso de indagar en las narrativas de las personas y no solo como un observador distante. Al igual, pues se reconoce la singularidad y valora la interpretación personal de la experiencia como fuente válida de conocimiento. Y yo les quería traer para que me comprendieran un poco más sobre la subjetividad, evidentemente en la investigación, una cita de Maslow de 1962 y dice, en efecto, ni la psicología científica ha sido capaz de desarrollar un método adecuado para incluir en su campo el análisis del mundo significativo de la experiencia subjetiva, ni la psicología humanista ha podido deshacerse de los prejuicios contra la actividad analítica por considerarse antihumana, impidiendo a sí misma cualquier desarrollo metodológico. Interesante, de hecho, creo que eh, a partir del humanismo creo que podemos pues, encontrarnos en varios puntos. Sin embargo, pues obviamente la subjetividad desde el psicoanálisis se va a dar en muchos aspectos y creo que es en en toda su teoría, a lo largo de toda su teoría vamos a dar cuenta de esta subjetividad
de la investigación a partir de Freud, a partir de sus muchos casos, es que vamos a desarrollar cómo da cuenta de la transferencia, la asociación libre, la interpretación de los sueños. Todos son aspectos que se usan continuamente en la práctica terapéutica del analista y que van a seguir los principios del psiquismo en relación con la economía que se manejan entre el yo, el ello y el super yo, que son como estos aspectos pues importantes de nuestra mente, de la psique. Y posteriormente también lo vamos a retomar desde el lenguaje, desde Lacan, que va a brindar una cadena de la realidad en cada individuo. Pues es algo igualmente muy curioso porque siempre desde el psicoanálisis es como de si la comunicación fuera de eso, comunicación, no habría tantos malentendidos y lo que uno expresa es exactamente lo que el otro escucha. Sin embargo, vamos a ver cómo la interpretación desde cada sujeto va a ser diferente y esta herramienta va a ser la que se utiliza el analista, el aspecto terapéutico, en las investigaciones, es el dar cuenta de lo que hay más allá de las palabras, del mero hecho de cómo conjugamos y desde la cultura, de cómo nos va a orientar estos significantes muy importantes y que van a construir nuestra realidad. Estas similitudes que hemos encontrado, como ya hemos dicho, ¿qué similitudes han podido contemplar a lo largo de esta charla? Alison. Ay, bueno, empezamos desde el psicoanálisis, claro. Obvio. No, pues es que sí, siempre tan diferente, siempre tan apartado, pero igual creo que, pues obviamente lo que más se aleja es del conductismo. Siento que eso nos queda a todos muy claro por las bases Eh, epistemológicas. Hay un alto contraste, ya que pues mientras el conductismo se dedica a la medición de la conducta observable, pues es obvio que pues difiere esta epistemología del psicoanálisis, que se distancia de la ciencia positivista. En el humanismo pues es un aspecto complicado, ya que pues si bien se podría decir que tiene aspectos subjetivos que orientan la práctica, difieren de la visión del ser humano y en su metodología. Y vamos a decir que una de ellas es que en el humanismo se concibe al ser humano como intrínsecamente bueno, con una tendencia natural a la autorrealización, mientras que por parte del psicoanálisis no va a ser tanto así, sino que va a resaltar el conflicto interno que precisamente van a tener y que va a movilizar al ser humano, influido por sus pulsiones internas, la pulsión de muerte, y es algo que resaltamos, que no es algo como digamos el humanismo como bueno, sino que también vamos a tener un lado de una pulsión de muerte que nos va a llevar a cosas como hacernos daño en formas que no entendemos. bueno, de verdad muy interesante. Reafirmamos también desde este enfoque que si bien es cierto, aunque hay mucha diferencia entre nuestros dos enfoques, siento que la labor que cumplimos es muy genuina, es muy honesta. Se me hace bastante bonito el saber que nos preocupamos de tal manera del ser humano y tratamos de abarcarlo de la mejor manera. En el lado del conductismo, pues como ya hemos mencionado, hay ciertas similitudes también con el enfoque humanista, pues en esencia de que evalúa esta experiencia consciente. Hablamos del especial énfasis que tiene el individuo como este centro de análisis que se liga a un contexto social. Y pues me parece interesante que un solo enfoque tenga estas conexiones con dos que son bastante complejas, así que me gustaría darle la palabra para finalizar a Sara, que nos dé un poco más de eso. Bueno, yo había tenido en cuenta dos muy principales que igual he tomado en el conversatorio, en el noticiero, y pues que también nosotros o estamos un poco más alejados del conductismo que del psicoanálisis, aun sabiendo que históricamente y epistemológicamente partimos de ambos. Pero pues en contra del conductismo pues busca mucho la objetividad y la medición y pues el humanismo valora mucho más la experiencia subjetiva y la introspección que cualquier otra cosa. Y también como ya lo retomé, pues que el enfoque humanista con el psicoanálisis valora aspectos internos y subjetivos del ser humano. También de pronto en lo que vamos de la charla me puedo dar cuenta que su relación con el terapeuta-cliente o terapeuta-paciente o como le quieran decir en sus enfoques, igual es muy diferente. Claro, pues desde el psicoanálisis siempre se va a plantear esto de situarse como un sujeto del no saber,
no precisamente porque sea algo de que nos vamos a sentar y vamos a ser completamente ignorantes, sino que sabiendo el poder que tenemos del conocimiento con el cual nos hemos formado, nos vamos a sentar a escuchar plenamente lo que otro tiene que decir. Creo que se difiere un poco de aspectos como el conductista o el Sí, un humanista, donde poquito. más el, el psicólogo se va a situar en esta posición de saber y que es más como el que te va a guiar en un proceso. Que en la forma en la que yo lo concibo, el psicoanálisis va a llegar siendo un poco más personalizado, un poco más en cuanto a la presencia de esta pues subjetividad del sujeto y cómo se relaciona con distintos mecanismos. Siempre he escuchado mucho sus relaciones con el poder y eso. En cambio, pues en el conductismo, como bien lo mencionamos, el análisis del comportamiento es objetivo, es buscar en esencia qué es lo que le está haciendo funcional para el contexto y qué hace que se mantenga. Y sí, nosotros sí, voy a reconocerlo, nos situamos un poco en este aspecto de el psicólogo como aquel portador del conocimiento que lo aplica a la vida del sujeto para pues cambiar un poco esta relación. Pero eso hace que también sea un poco efectivo en el ámbito clínico. O sea, al fin y al cabo, esa cuestión es de perspectivas y es muy chévere que podamos contar con ambos para diferir. Como les digo también la relación del terapeuta, como yo les hablé del tuyo, y de pronto aquí también puedo ver que el conductismo de pronto es muy objetivo del libro. Entonces, si te llega un paciente, igual sea cual sea su historia, sea cual sea su individuo, tienen un proceso del libro que es lo que tienen que hacer con esa persona. En cambio, el humanismo igual se toma de la mano también con el psicoanálisis de un poco del no saber, de tener en cuenta la experiencia individual y no se retoma tanto del libro de qué es lo que toca hacer. Muy interesante la charla. Agradecemos a nuestros televidentes por hacer parte de esto y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Oh.